rato, ¿no? Lo presentó Ricardo Peláez, todavía recuerdo en la vitrina de trofeos, diciendo que ahí iban a llevar varios títulos más, que no ganaron. Terminó siendo repudiado por la afición de Guadalajara o por un sector de la afición de Guadalajara que ya no lo quería ver más en la institución. Regresa a su casa, regresa a Toluca y hoy es otra vez el Alexis Vega que todos esperamos alguna vez que pudiera rendir y triunfar en las Chivas Rayadas del Guadalajara. Lamentablemente esa parte de la película no la vimos. 5 años, yo pensé que habían sido menos porque la verdad hubo muy pocos destellos de Alexis Vega por aquel momento con Paunovic, ¿no? Lo de aquella final, pero realmente nunca fue regular, contundente y diferencial en el medio campo y el ataque de las Chivas Rayadas del Guadalajara, como lo es hoy en el equipo de los Diablos Rojos del Toluca. Unos dirán, le pesó la camiseta de Chivas, otros dirán, pues es que no es lo mismo jugar en Toluca con extranjeros que en Chivas, y por eso es que nos nace hacerle la siguiente pregunta. El que Alexis Vega no triunfara en Chivas, ¿fue culpa de Chivas o del propio Alexis Vega? Y acá ya, insisto, vendrán los comentarios sobre es que en Toluca tiene extranjeros y vaya qué extranjeros tiene, es que en Guadalajara en su momento no tenía el plantel suficiente. Vamos a ver, ¿qué dice usted? Descargue el código QR con su teléfono, abra la cámara y automáticamente lo dirige a votar para que conteste la pregunta. Gracias por dejarnos entrar a su casa o a donde quiera que se encuentre a través de la señal de Fox Sports. Yo soy Gustavo Mendoza. Arturo Villanueva, Calaco, ¿cómo estás? Bien, un placer estar aquí con ustedes, rodeado de puro crack hoy. Hubo mucho presupuesto hoy para la mesa. Puro crack. Nos trajeron el día de hoy. Contento de estar aquí con la gente que nos ve y nos escucha en casa. Yo creo que tiene más responsabilidad el jugador que el equipo. Más el jugador. Sí, sin duda. ¿Te tocó Vega en Chivas? No, ¿verdad? No, no me tocó. No, pero yo sí creo que el que es figura y el que es crack y el que tiene esa calidad tiene que responder en cualquier club al que sea llamado. Y en Chivas sí tuvo destellos importantes con Pauno, pero creo que al final también tuvo pues, muchos episodios desafortunados extracancha, que por ahí creo que fue lo que lo hizo pues, enemistarse un poco con un sector de la afición. Creo que estaba distraído en otras cosas no propias de la cancha. Y a Toluca vuelve a un lugar donde se siente pleno, donde está cómodo, donde es su casa, donde lo arropan y donde volvió a concentrarse en lo que tiene que hacer y demostrar la gran calidad y el gran jugador que es. Hasta bajó de peso. Pero yo me quedo con el jugador. Creo que ese tipo de jugadores, donde sea, tienen que rendir. Tú le das la responsabilidad 100% al jugador, en esta pregunta al jugador. Sí. Alguien que lo va a entender bien, porque también estuvo en alguna situación en el ojo del huracán, es Fabián Stay. Y lo digo porque pues, aquella vez que la selección, tu afición con tu selección te abucheó en tu estadio, en el Olímpico era, ¿dónde? Bueno, Estadio Nacional. En el Estadio Nacional, y terminaste haciendo un gol y cortándole la manga a la afición. Fuiste criticado por la afición chilena. Te lo he chilena. dicho a ti varias veces. En alguno que otro equipo seguramente también alguien te habrá cuestionado, no lo sé. Sí. Pero eran muy similares tú y Vega, ¿no? En cuanto a condiciones futbolísticas. ¿Cómo estás, Diferente. Fabián? ¿Qué tal, mi querido Gus, Joaquín, Calaco, mi querido Paul? Qué buenos nudos hace Paul ahora. Cada vez aprende más. Muy bien. Mira, yo creo que el jugador, siempre. El jugador. Donde te lleven. Y por eso hablamos jugadores que hay de entrenamiento, jugadores de partidos fáciles, jugadores de clásicos, jugadores de selección y los cracks que juegan en todos lados. Sí puedes tener momentos malos, sí hay tendencia de repente, como le está pasando hoy a Kevin, al mismo Dávila, como le pasó a la Jun, me pasó a mí en un caso yendo por la selección sin saber por qué, empezaron a silbar, tuve la posibilidad de jugar, hacer un gol y hacerle corte de manga a todo el estadio. Y los mandé a la... Bonito, ¿no? ¿A dónde los mandaste, Fabián? Allá contigo. Allá, ¿A dónde los mandaste? Allá por donde vives. al Arco de Triunfo, allá cerca de Torreón. Y bueno, tuve esa posibilidad y de ahí nunca más me silbaron. Pero a veces son cosas injustas, a veces justas. ¿Dónde más te silbaron? ¿Ah? ¿Dónde más te silbaron? ¿En clubes te silbaron en alguno? No, fíjate que no. En Torreón cuando yo llegué sí, porque yo no quería ir. Acuérdate que yo estaba listo, arreglado en Cruz Azul. Y de repente, mágicamente, mueven los hilos por ahí y aparezco en Torreón. Y yo me quería quedar. ¿Y declaraste que no querías ir? ¿Y la gente te silbó? Pero no por la Pero institución. te los ganaste. No por la institución, no por la ciudad, al contrario. Es una gran institución, una gran afición, una bonita ciudad para vivir. ¿Ves cómo sí entiendes tú perfectamente lo de Alexis Vega? Porque viviste situaciones similares. No, por eso. Lo que sí yo no recuerdo en tu caso
cosas extra cancha, como sí las vimos con Alexis Vega. Antes no había tanta O sea que también las hacías. demostraba O sea que también las hacías. Todos hay que saberlo hacer. Todo se puede hacer. Ok. Todo el mundo lo hace, Gus. No, está por bien. favor. Yo nada más digo. No nos vamos a venir a dar no me golpes de meto. pecho ¿Qué aquí. esperas que te diga? No, si yo fui un santo. No nos vamos a dar golpes Sí, de fuiste pecho un santo. aquí. Sí, Jugaste claro, en jugué en Santos. santo, pero bueno. Tú viajaste a transmitir muchos partidos. No, yo lo vi. Yo lo vi. No lo viste, lo hiciste. Él me vio en hiciste. acción. Yo lo vi en jugando acción. ahí en Torreón. Pero yo sí a Alexis, por supuesto. Siempre la responsabilidad es del jugador. Siempre un la equipo te lleva para tratar de que tú le ayudes a mejorar en muchos aspectos. Es un juego colectivo, no depende solamente de un jugador. Ni Cristiano ni Messi te pueden solucionar un problema solo. Ni Pelé, bueno, no sé si Pelé en ese tiempo lo podía hacer. Nadie. Ok. Todo Le se- están recargando toda la responsabilidad hasta ahora al jugador. ¿Pero qué culpa tiene Chivas? No, está bien. Espérame. Nada más Tú dices puesto la ciudad. Yo solamente digo, bueno, el Hubieses entorno. puesto los antros. El Chivas y el entorno va de la mano. Pero a ver, Paulo Aguilar, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. También este discurso de que en Guadalajara, al no tener extranjeros, no pueden tener el golpe de calidad extra, pues de alguna manera también es cierto, ¿no? Armar un plantel al nivel de la potencia de un plantel como Toluca hoy es difícil en Guadalajara porque, número uno, no hay tantos mexicanos y menos te los van a vender porque los mejores están fuera de México. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos, buenas noches en casa. Yo sí creo que hay muchísimo jugador que puede tener la calidad primero para estar en Chivas y después para selección. Hoy lo estamos viendo, ¿no? Sí. Y con los años anteriores se ha visto que siempre ha existido esa calidad. eso. Han salido muchísimos jugadores, Maza, Salcido. Pero en la época de Últimamente. Vega, en concreto, Paulo. Pues sí, pero ahí de Vega creo que en base a esta pregunta yo veo otra situación más. ¿Cuál? Los técnicos también. Porque se supone que si un jugador no está bien, el técnico debe de sacar lo mejor de cada jugador para ponerlo al pie del equipo. Sí. El equipo como tal, porque entre mejor calidad haya, funciona y lógicamente el principal, el jugador. Tuvo a Paunovic, tuvo a Tomás Boy, en paz descanse, tuvo al Flaco Tena y A Pepe. Pepe lo llevó. Pepe Cardoso, que creo que fue el que con el mejor anduvo un ratito, ¿no? Y con Paunovic también en esa temporada que llegaron a la final. Así Entonces me estás diciendo que no es culpa ni de Vega ni de Chivas, sino de los entrenadores que lo tuvieron. Tiene que defender al gremio aquí, no, Paul. no. El principal es Alexis, pero es un conjunto de situaciones que se presentan para que no haya estado en nivel. Tuvo a Bucetich, a Marcelo Leaño, el ilusionista. No, ¿tú te acuerdas qué bonito hablaba Sí, sí, sí. el ajedrecista? Yo digo que todos tienen su responsabilidad. Y el jugador también. Te estoy diciendo, el principal es el jugador, pero todos es una suma de responsabilidad. Ok, me gusta. Joaquín del Olmo, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte. Estoy intrigado por conocer tu postura porque te vas a debatir entre el jugador que fuiste, el entrenador que fuiste, el directivo que también has llegado a ser. Creo que tu postura te está generando conflicto interno. ¿Cómo estás? Buenas noches, maestro. Calaco, un placer. Gracias por las donas, muy buenas, ¿eh? Le gustaron a Fabián. Qué rica tu dona. Es para que pienses en aquel. Saludos, Ale Blanco. Ya sabes, eso. Es la mejor. Yo creo que al final el principal es el jugador. El jugador. Pero también es cierto que hay muchas cosillas que hay que ver. El plantel, el técnico, el proyecto de la directiva, el momento que vivas. Pero también es cierto que cuando llegas como refuerzo tienes una mayor responsabilidad. Puede ser que el equipo no genere un volumen de juego alto, pero tienes que tener responsabilidad y más un jugador como él que tiene calidad. Pero sí creo que Chivas los últimos años no venía haciendo las cosas bien. Había tenido muchos altibajos, muchos cambios de técnicos y también eso pesa. Ahora, tener un buen plantel como lo tiene hoy Toluca y tener un técnico que sabe explotar a cada jugador, cómo llegarle, también es un plus para Alexis. Pero también, como dijiste tú en la entrada, yo quiero ver a ese Alexis en la selección. O sea, no lo termino de ver. En Toluca es muy diferente, es diferencial, hace ese plus que todo el mundo queremos ver porque condiciones tiene bárbaro, muchísimas. Y después, bueno, también creo que vienen aspectos de la vida personal. Creo que también hoy está en un tema más maduro. Cuando uno empieza, es muy joven, te llega el dinero, te llega la fama, no somos muy maduros para entender todo eso. Yo creo que hoy Alexis
lo está entendiendo y lo ves en sus declaraciones. Ya tiene tiempo, salvo la del campeonato, que no se le conoce un episodio fuera de cancha. Sí. Y anteriormente se le conocían muchos. Entonces también eso habla que el chavo está muy metido, está muy maduro y que tiene un técnico y un plantel que lo respalda. Yo cierro los ojos, Calaco, cierro los ojos y trato de imaginarme a este Alexis Vega en la era Milito, como Gabriel Milito como entrenador. Y me pregunto, ¿cuál hubiera sido el resultado? ¿Lo hubiera limpiado como limpió el semestre pasado a varios peces gordos? ¿O estaría volando en la cancha con Milito? Bueno, yo creo que si estuviera hoy en el plantel estaría volando. Es un plantel que todos entienden bien el mensaje, que juegan parejo, que hay sacrificio. ¿No lo hubiera borrado poco a poco? No, no creo. Ningún técnico va en contra de sus intereses. Y cuando tienes un jugador de la calidad de Alexis, que es diferencial, con la problemática que ya hemos mencionado para Chivas de traer este tipo de jugadores de calidad, pues lo que menos quieres es borrarlo. Quieres tratar de recuperarlo, de sacarle el mayor provecho, de que encaje en tu sistema. Y Alexis, cuando está comprometido, lo hemos visto, cuando se compromete y está contento y está a gusto en un proyecto, te da resultado. Yo sin duda creo que con Milito jugaría y jugaría mucho. Yo te lo pregunto porque, a ver, Paul, borró a Guti. Por cierto, no ha anunciado equipo, ¿no? Eric Gutiérrez. Borró a Pulido, a Chícharo, al Nene Beltrán, Mozo. a Mozo, Brizuela. O sea, borró a varios peces, al Pocho Guzmán, otro peso pesado del vestidor, que se hablaron maravillas y anduvo muy bien en alguna época con Pachuca. Me quiero imaginar que la tendencia pudo haber sido la misma, ¿no? Hoy Alexis Vega, que está recuperándose de una lesión, para mí es uno de los jugadores que tiene que estar en la selección también. Y en Guadalajara lo veo difícil que hubiera recibido otra oportunidad como lo recibió en Toluca. A ver, la limpia yo creo que también tiene que ver cómo él quería jugar, ¿no? Porque a lo mejor con los que estaban la dinámica no era la misma con la que tiene hoy Guadalajara. Eso es importante también. Más allá del peso específico que tenga cada jugador dentro de un plantel, pero yo lo veo de esa forma. Mira los números, Fabi. Muy similares. Pero mejores, ¿no? 41 goles contra 28, las asistencias sí, muy similares, los minutos Claro, jugados. pero que ahí se cuentan también Pero ¿sabes los partidos. dónde está la diferencia? Los partidos de liguilla. La diferencia está en los trofeos que hay Por allá supuesto. arriba. Pero aparte, mira, Gus, tú dijiste algo muy cierto. Y lo dijo un histórico de Guadalajara, Ramón Ramírez. Dijo que él jugó en Chivas y jugó también en equipos donde habían extranjeros. Y cuando tú tienes extranjeros de calidad, tienes una competencia mucho más importante y creces con ellos. Te ayudan a mejorar. Muchos, en muchos casos. O en otros casos no. Algunos no aportan nada. Hay muchos extranjeros hoy que casi no juegan y les vale un pepino si descienden o no descienden o si tienen que pagar porque así es. Y lo tengo que decir, porque antes te firmaban 6 meses y si no andabas, chao, para afuera. Y a la FIFA a reclamar. Y cada 6 meses te cambiaban también. Es muy diferente. Hoy los chicos tienen contrato por 3 años, qué bueno. Pero a veces falta compromiso. Y si lo dice Ramón, es cierto. A veces el mexicano, entre puro mexicano, a veces se confunde. Llegó un técnico diferente, llegaron chicos de la MLS con otra formación, con otra mentalidad, y hoy Chivas está volando. Y hoy es el mejor equipo a pesar de que haya perdido. Es el que mejor está jugando. Y esto todo viene a colación, Joaquín, porque juegan el fin de semana. Se enfrenta Toluca, recibe a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Escuchábamos el fragmento de la primera parte de la entrevista que le realiza muy buena, por cierto, Andrés Islas. Y bueno, obviamente no podemos dejar de mencionar el tema Vega, que es pues simplemente un jugador que a Chivas llegó para ser campeón, no lo pudo hacer, regresó a Toluca y ya lleva 2 de liga y buscan el tercero. Tiene un plantel muy bueno en Toluca, muy bueno. ¿Es favorito? Sí, por ser bicampeón y por el técnico que está dirigiéndolos, es favorito sí o sí. Pero Chivas está jugando mejor hoy en día que todos. Creo que va a ser un muy buen partido, muy bueno. O sea, no entendí. Toluca es favorito para ¿Está jugando mejor Chivas, pero es favorito Toluca? Sí, pues juega en casa, es un equipo más compacto, pero va a ser un buen partido. Va a haber goles. No dudo que sea un buen partido. Va a haber goles. ¿Pero quién es el favorito entonces? Para mí este partido Toluca. Toluca. La localía va a pesar. ¿Ustedes qué dicen?
Yo veo muy dura la aduana para Chivas. ¿Muy duro qué? La aduana para Chivas. Sí. Creo ¿Esto que- afecta? Sí, claro que afecta, ¿no? El viaje de media semana, el nerviosismo que seguramente alguno de ellos Jugaron todos. tuvieron que era a lo mejor su última oportunidad de levantar la mano en selección. Sí. Eso tiene un desgaste. Toluca es un equipo muy equilibrado, que sabe muy bien jugar sus partidos, muy bien dirigido, con gente de peso, sobre todo en la ofensiva, que sabe a lo que juega. Y el estadio del Toluca, me atrevo a decir que hoy es el que más pesa en México. La verdad, ese estadio hoy, irte a meter ahí es bien complicado. La afición aprieta, hay buen ambiente, traen una inercia muy positiva como equipo. Y a pesar, coincido con Joaquín, que no han encontrado su mejor versión en cuanto a futbolístico este torneo, yo creo que el Toluca sigue siendo favorito en cada cancha que pise el día Tú de hoy. viviste situaciones similares de jugar a media semana con la selección. Y regresabas a tu equipo y no importaba, porque te veía jugar a media semana con la selección, lo que fuera, y llegar el fin de semana y querer y jugar con tu club otra vez de titular. ¿Hay pretextos hoy como para pensar en que estos jugadores se puedan ver afectados por haber jugado este partido contra los cubos de hielo, porque no eran conos, eran unas barras de hielo que estaban paradas en el terreno de juego de la Corregidora? Eran Ya 11. pasó ayer ya, 11 relájate. cubos de hielo, ¿no? Congelados ahí sin moverse, estáticos en la cancha de la Corregidora. ¿Afecta algo? ¿Hay pretexto para el jugador de Chivas? Siempre hay un cansancio, es una realidad. Hoy por hoy Cansancio, tuvieron que viajar al día siguiente, llegan. Paul, fueron en Siempre hay avión un cansancio. privado, 40 Lógicamente minutos. el club se encarga de relajarlos, pero sí hay cansancio, darle su descanso, su recuperación, masaje, hielo, lo que ocupen, pero siempre hay un desgaste. Si nosotros viajamos 2 horas en avión y llegamos con dolor de espalda, imagínate después de jugar 90 minutos. Tienen 25 años, 23, 24. Pero yo creo que más que Yo conozco cansancio- gente que hace talacha, perdón, rápido, Joaco, que juega 5 Ya, partidos por empecemos con semana esa. en la talacha. No empecemos, ¿eh? No, bueno, pues sí, se divierten, es divertido. Ahora resulta, ¡ay, qué estrés, qué No cansancio se divierten, jugar fútbol! de ahí viven. Por eso. No se divierten, Pero- de ahí viven. pero también se y si divierten. fallas un partidito, no hay para el fin de No me vengan semana, a decir ahora es que- muy diferente. Que van a estar cansados porque Coincido- Tala Rangel jugó 90 en la coincido con portería Calaco. sin moverse. Coincido con Calaco que Ah. la ansiedad a lo mejor de ciertos jugadores de Chivas, Eso sí desgasta. esa sí es más desgastante que ¿Ansiedad? Sí, porque era la última oportunidad. No Tala, no el Piojo. Sí, pero un Gutiérrez, un Campillo. Ledesma, Claro que Campillo, vas era a lo mejor su previaje, último tren. oye, es mi oportunidad, vaya a jugar. Porque te gana la cabecita también. Sí, yo creo que... Pueden poner No mal, de nuevo a los minutos que jugaron los jugadores, porque Solo yo Campillo creo de que eso ya inicio. estaba... Solo el Tala Rangel jugó los 90. No, Gutiérrez. También Brian, A tienes ver, razón. lo puede poner el señor Que director. anduvo muy bien. Sí, ahorita te lo va a presentar. Porque yo creo que eso ya estaba hablado. ¿Qué? Que van a jugar hasta 60 minutos seguramente. Los titulares, Efraín, La Hormiga y Alvarado. Gutiérrez no venía jugando hace 2 semanas no siendo titular. Por eso a lo mejor jugó los 90 minutos. Fabián, aquí te la presentamos. mira, ahí Solamente lo de Brian. Ledesma 66 minutos, La Hormiga también, 57-57, 90 Gutiérrez que hizo un gol y los 90 minutos el Yo portero. te vi a ti, Fabián, está ahí, jugando en los Diablos Rojos del Toluca, sobre todo lo que más recuerdo. Yendo a jugar eliminatorias a Sudamérica media semana. Para mí no hay excusa. Y regresando el fin de semana y partirte la Sí, pero camiseta para de mí los no hay Diablos. excusa. Y sobre todo hoy que la tecnología, la medicina, todo lo que significa recuperación está a disposición del jugador. No pasa nada. Tú eres de los que piensan, pobrecitos, Yo jugaron no estoy- 66 yo soy minutos, de los que no estoy de viajaron en acuerdo. avión privado 40 y quién sabe Mira, cómo vayan a Gus, estar para jugar en yo Toluca, soy- por Dios. Yo soy que a mitad de año, a mitad de temporada en México, en diciembre les dan a veces 2 semanas. Por eso, Yo no les daría 2 semanas. les darías un mes. No, les daría 25 y el primero y ya a entrenar, papá. Ah, bien. Pero dentro Como en Europa. Como de en los, Europa. de los argumentos que estamos mencionando, nunca le dimos peso al desgaste que hayan tenido en media semana. Hablamos del equipo de Toluca, hablamos de lo bien dirigido, hablamos del estadio, hablamos de lo sólido que es. Esto es un elemento más para poner de favorito a lo mejor al Toluca, pero no es el elemento O principal. sea, es como si yo pusiera de pretexto, viene en el programa de las 4 de la pretextos tarde y no ahora hay, viene a las pretextos 11 no de la hay. noche. Uy, Pero pobre pretextos Gustavo, no hay. ¿no? Pero a ver, Pretextos no hay independientemente porque de además eso, son muy chavos. Por ser chavos, no se pueden lesionar entonces por ser No, chavos. sí se pueden lesionar. Entonces, Otra cosa es un lesionar. cúmulo de todas las situaciones, de todos los partidos. Claro que es una carga. ¿Por qué me dices que no se puede lesionar?
Pero No, yo Paul, no digo que no se Paul, pueda a mitad de lesionar. semana, en nuestras épocas, la más reciente tuya, hacíamos interescuadra 1 hora. Sí, claro. Sí, Y a veces, jugaban el domingo. a lo mejor más intenso de lo que jugaron Por ellos. eso insisto, puede ser más psicológico. Sí, más Sí, yo por eso Las dije ganas de más, demostrar, de estar ahí. más el tema de mostrar. que La era su ansiedad. oportunidad, pero, Yo soy de los pero que no piensan tiene que no ningún- van a tener ningún problema por jugar Yo si también. quieren los Pero dos. No puede ser pretexto. El viaje no puede ser Nada más pretexto. para complementar lo de Fabi, pero los trabajos son diferentes. Cada cuerpo técnico tiene trabajos diferentes. Estás en tu equipo, trabajas de una forma. Llegas a selección, trabajas de otra Sí, forma. pero cuando tú estás en tu equipo lunes, martes y miércoles, y cuando te va a tocar interescuadra, pero ya estos días los cargaste en la parte física. Sí. Acá en la selección es un poquito más relajado en el sentido que no te trabajan tanto la parte física, te trabajan más la parte táctica, la parte de repetir, la parte futbolística y todo eso. Entonces, para mí no hay excusa. Yo creo que está bastante parejo, pero por supuesto la localía va a pesar. El único equipo que hizo ver mal a Chivas después de que le ganó al América y esa seguida fue Toluca, Es cierto. en Guadalajara. Bueno, justo hablando de selección nacional, Alexis Vega, el futbolista de los Diablos, en esta entrevista con Andrés Islas, habla de lo que ve en selección nacional. Yo creo que ha sido el año pasado y ahora un año complicado. Yo creo que muchos jugadores lesionados, muchos jugadores que han pasado por el quirófano. También está el tema del Chino Huerta, de Santi Jiménez, que como tú lo dices, casi un equipo titular estamos y estuvimos lesionados. Y bueno, yo creo que también algunos van a ser sinceros si están o no están. Y después Javier es el que va a tomar la decisión. Javier, que otra vez tiene la dicha de poder estar con la selección, ya está viejito, pero sigue estando acá con nosotros y yo muy feliz y me toca de estar en la selección, en la Copa del Mundo, pero yo creo que vamos a hacer todo lo posible por estar, por poder compartir con él, con todos mis compañeros y tratar de hacer el mejor mundial en casa, que es lo más importante. Siempre cuando enfrenté a Quiñones sabía que era un jugador muy importante, ha estado mucho tiempo aquí en México. El caso de Fidalgo también, un jugador que marcó una época muy importante en el América. Nadie duda ni niega el talento de esos dos jugadores. Para mí son grandísimos jugadores que nos pueden aportar en su momento su granito de arena y bueno, mientras estén enfocados y mentalizados que queremos hacer un buen mundial, obviamente siempre bienvenidos. Julián es el que lleva un poco más tiempo ya con nosotros en varias convocatorias. Él se siente uno más de nosotros y nosotros lo arropamos de la mejor manera. Ahora si viene Fidalgo también lo estaremos esperando con los brazos abiertos. Es un grandísimo jugador y si tiene la oportunidad yo creo que lo va a aprovechar al máximo. Bueno, pues Alexis Vega hablando de la selección mexicana, en donde ha jugado 49 partidos, ahí están sus números. Yo pienso que estando recuperado, ese es el tema, ¿no? Y pasa lo mismo con Santiago Jiménez y pasa... Hay lo 7, mismo- 8 lesionados, ¿no? Exacto, con Chávez, si tú quieres incluirlo, con Edson, lógicamente. Pasa con varios futbolistas, el Chino Huerta, Huescas. Hay varios que uno pudiera pensar que deben de estar en la lista final, yo no sé si titular. Pero este en particular, Alexis Vega, por lo vivido en los 2 títulos con Toluca, yo me imaginaba en diciembre del año pasado que iba a estar en el 11 inicial de Javier Aguirre para arrancar la Copa del Mundo. Es sin duda alguna de las posiciones además que menos futbolistas tenemos que te puedan desequilibrar en un partido de fútbol. Sin duda, para mí, como bien dices, además es una posición que no tenemos tanta baraja, ¿no? Y la calidad de Alexis en los títulos del Toluca está ahí plasmada, a la vista de todos. Y no podemos prescindir de jugadores de esa calidad. El problema es ver cómo se recupera, ¿no? Es una lesión que viene acarreando ya de hace tiempo y que no ha quedado al 100%. Una Ahora, pena, ¿no? Estando tan cerca del Mundial, tener tantos lesionados. Queda claro, Joaco, que México, en particular, la selección no es como que juegue para Messi, ¿no? En este caso, pues no juega para Vega, ¿no? Es un equipo más que se mantiene por el conjunto que con lo individual, porque no tenemos ese tipo de individualidades tan destacadas. Entonces el Vasco agrupa para jugar en conjunto. Sin embargo, la crítica ha sido que Alexis Vega en selección tampoco ha llegado a ser el gran enlace, el gran distribuidor de fútbol, el gran asistidor o goleador todavía hasta el momento tampoco con la selección mexicana. Bueno, está claro que nunca hemos sido un equipo de individualidades, sino colectivo siempre. Siempre hemos sido así.
salvo excepción a lo mejor Hugo Sánchez en su mejor momento, que no fue al Mundial de 90, porque se perdió por el tema cachirules. Los demás hemos sido muy parejitos todos. He visto muy pocos colectivo. que se carguen a la selección. Pero, sí ha habido, pero Cuauhtémoc Blanco. más colectivo, sí. Cuauhtémoc puede ser, pero tampoco es que te genere como otros países, ¿no? Sí. Y el tema Alexis, yo insisto, para mí, cuando Alexis sale en su mejor versión, es un tipo muy diferente. No lo tenemos, no, para mí no es el gran organizador, no, es el tipo que por fuera te desequilibra, que te hace una jugada, que se tira hacia adentro, que te un tiro a gol, una pared. Compite con Quiñones Asistes. por el puesto, por izquierda. No, yo creo que es más Alexis en esa posición. A mí Quiñones me gusta más en el centro, a mí Quiñones por fuera no me gusta. Oye, Fabián, ¿tú te imaginas a la selección mexicana en el Mundial sin Alexis Vega en la convocatoria o sin Alexis Vega en el 11? Vamos a ver cómo se recupera, cómo vuelve, si le hicieron una limpieza realmente. Una operación a la rodilla, lo que sea, intervención pequeña o grande, siempre pueden haber secuelas. O sea, nunca queda, aunque yo tenga una aviónica, no es lo mismo. A mí me cambiaron toda la rodilla. Cuando te operan, Pero no para jugar fútbol, ya retirado. ya retirado. Pero para jugar fútbol, por supuesto que las operaciones siempre merman un poquito, a veces la confianza. Dependerá absolutamente de él. Que no suba de peso, que siga con esa mentalidad y ese compromiso que tiene con la institución. Y yo creo que va a estar en la lista final si está bien. En los 26. En el 11 titular no lo sé. Hoy no lo ves en el 11. Es que estamos falta de extremos que tengan profundidad. Sí. ¿Quién te da la profundidad hoy en la selección? Gallardo y en este caso Ledesma. Sí. Son los que te dan la Carrileros, profundidad. bueno, No te lo da laterales. ni Alvarado, que siempre engancha hacia adentro. Alexis también te engancha hacia adentro. Quiñones también te engancha hacia adentro. Entonces el Alexis a mí de Toluca me gusta el que está más cerca de Paulinho. Y no está tirado a la banda tanto. Él está tirado como interior cuando interioriza. Él tiene la libertad en Toluca de jugar por donde quiera, siempre después ocupando una posición. Con el esquema del Vasco no va a Con el pasar. esquema del Vasco. No va a pasar. Paul, hace rato debatíamos sobre el cansancio, la mala programación, tenemos que incluirle a la liga, porque el turco Mohamed justamente declaró algo que va en ese sentido, ¿no? De que a los técnicos de los clubes les estorbaba mucho este tipo de situaciones. Y parece que la Federación Mexicana de Fútbol se queman los sesos, los que organizan los calendarios y todo este tipo de partidos, porque ponen el juego de la selección. El viernes, mañana, hay 3 partidos de fútbol. El sábado se acaba la jornada y el martes hay otra vez doble fecha para que el viernes o sea, Chivas, Cruz Azul, los que tengan seleccionados, Toluca, son los que más van a pagar el precio. Y de eso habló el otro día el turco Mohamed, lo cual hizo que recibiera muchas críticas. Sí, yo creo que pues es que es la realidad, ¿no? Al tener seleccionados aquí estos 3 que normalmente vienen jugando, pues sí le merma, ¿no? Él ya lo ha pasado, lo dijo cuando viajaron a la gira en Sudamérica, Centroamérica, que habían llegado con dolor de cadera y esto, entonces es indudable que pasen el tipo de situación, cancha dura, viajes feos, duermes mal, del regreso. Sí. Todas esas situaciones pueden afectar al rendimiento para el equipo. Y lógicamente no tener la semana para trabajar con ellos, ¿no? ¿Quién gana Toluca-Guadalajara? Hoy empate. Empate. ¿Tú, Paul? Yo creo que gana Toluca. Toluca. ¿Fabián? ¿Me preguntas a mí? Sí. Sé que eres diablo. Pregúntame pero mejor lo que le preguntaste a Paul. Yo no estoy de acuerdo con el turco. ¿No estás de acuerdo No con el estoy de turco? acuerdo. ¿Por qué? Milito tiene 7 seleccionados, tuvo 8 anteriormente y no se ha quejado. Y el turco tiene un gran plantel, tiene 9 extranjeros. ¿De qué te quejas? Vaya, me gusta. Que No, pero es así, pero es la realidad. Yo no me pongo la camiseta para defender. El turco es un gran técnico, es mi amigo y lo quiero mucho. Bien y lo ha hecho tuyo, un gran Fabi. trabajo, pero para mí se equivoca en la declaración que da. Claro. Porque él, si estuviera en el lugar de Javier Aguirre, estos partidos, te lo juro que los jugaría con los mismos. Oye, ya- Hasta dijo que él haría lo mismo, Sí. ¿no? Lo dijo. Pero además como gremio siempre nos quejamos, ¿no? De partidos moleros. Y hoy que, quitando que sí el rival desmerece un poco,
Hay grandes Los 11 rivales. cubos de hielo de ayer, dice. Hay grandes rivales en puerta, ¿eh? Sí. O sea, hoy sí hay una gestión en serio de la federación. O sea, jugar con Bélgica, con Portugal, con Ghana, son partidos muy serios para la selección de cara mundial, ¿eh? Hoy sí hay que aplaudirles. Y si te quitan jugadores para encontrar la mejor versión del equipo nacional de cara a un mundial en casa con este tipo de rivales, hay que mandarlos. Yo no sé si Vega triunfó o fracasó en Chivas. Lo que sí sé es que no estuvo a la altura de lo que se esperaba de él en Chivas. ¿Qué dice la gente? A la pregunta encuesta de esta noche, el que no haya triunfado en Chivas, Alexis Vega, ¿fue culpa de? Vamos a hablar sin romanticismo, sin exageraciones, sin vender humo, pero también sin negar lo evidente. Porque la selección mexicana ganó, gustó por momentos y dejó temas muy interesantes sobre la mesa después de este partido en Querétaro. Y lo que pasó en la cancha no se puede analizar de manera aislada. Hay que entender el contexto, hay que entender el momento del país, el momento del proceso rumbo al Mundial en casa, y el momento individual de muchos futbolistas que están peleando un lugar en la lista definitiva. México ganó con contundencia, sí, pero no enfrentó a la mejor versión del rival. Eso también es cierto. Y ahí comienza el debate que divide opiniones. ¿Cuánto valor real tiene esta victoria? ¿Sirve como parámetro competitivo o solo como ejercicio emocional y mediático? Porque una parte del análisis dice que este tipo de partidos inflan el entusiasmo colectivo, que ayudan a vender ilusión, que reactivan la conexión con la afición, y otra parte dice que aunque el rival no sea de máximo nivel, los partidos siempre dejan información útil para el entrenador, sobre todo en lo individual. Y yo creo que la verdad está en medio, porque en el fútbol internacional ningún partido es completamente inútil si sabes qué observar, pero tampoco puedes convertir un 4-0 ante un rival limitado en una señal inequívoca de que estás listo para competir contra potencias mundiales. Lo primero que hay que analizar es el arranque del partido, porque los primeros minutos fueron más incómodos de lo que el marcador final sugiere. Hubo errores individuales, hubo dudas en la salida, hubo un par de aproximaciones del rival que, si enfrente hubiera estado una selección con mayor jerarquía, probablemente habrían terminado en gol. Ese detalle no es menor, porque el Mundial no perdona titubeos. Un mal pase en salida, una mala lectura en cobertura, un despeje corto en zona peligrosa pueden definir una fase de grupos. Después de ese inicio nervioso, México se acomodó, empezó a tener la pelota, empezó a jugar en campo contrario, empezó a encontrar espacios por las bandas, y ahí sí vimos una versión más fluida, más dinámica, más cercana a la idea que quiere imponer el cuerpo técnico. Hubo unplated, hubo llegada al área con varios hombres. Hubo ocupación de primer y segundo poste. Hubo volantes pisando zona de remate. Y eso habla de intención ofensiva. Durante años se criticó que México elaboraba mucho pero finalizaba poco, que tenía posesión estéril, que le faltaba determinación en el último tercio. Y en este partido hubo contundencia. La pregunta es, si esa contundencia se sostiene cuando el rival no te regala espacios, cuando el central no falla el control, cuando el lateral no se desubica, cuando el mediocentro no pierde la marca en zona. Otro punto importante es la decisión de apostar por futbolistas que vienen en gran momento con sus clubes, especialmente una base que ya tiene automatismos trabajados. Cuando pones juntos a jugadores que comparten día a día en su equipo, el entendimiento es más rápido, los movimientos se anticipan, los apoyos aparecen con mayor naturalidad. Eso se notó en varios pasajes del partido. Pero también hay que entender que la selección no puede depender únicamente de una base de club, porque el Mundial exige versatilidad y adaptación. No siempre vas a poder replicar el sistema exacto de un equipo de liga en el contexto internacional. El entrenador tendrá que decidir si mantiene esa estructura o si integra a los futbolistas europeos en roles que quizá alteren la dinámica que hoy funcionó. Y hablando de nombres propios, inevitablemente surge la discusión sobre el delantero, que hoy vive un gran momento. Armando González, la famosa hormiga, ha levantado la mano con argumentos reales. No es solo el gol de hoy, es la continuidad en su club, es la movilidad, es la manera en que ataca los espacios, es la energía con la que presiona
Con 22 años, ya no es una promesa adolescente. Es un jugador que compite semana a semana. ¿Es hoy el segundo delantero del Tri? Con la lesión de Santiago y el momento irregular de otros competidores, la respuesta parece inclinarse hacia él. Sí, pero el fútbol es cambiante, y el lugar que hoy parece consolidado puede tambalearse si baja el rendimiento o si regresa un competidor con mejor forma. Lo que sí queda claro es que el técnico tiene más opciones de las que tenía hace meses, y eso amplía el mapa de posibilidades ofensivas. En el mediocampo también hubo señales interesantes. Eric Lira, por ejemplo, mostró orden, lectura y capacidad para ofrecerse como salida limpia. Tuvo la exigencia suficiente para confirmar que puede reemplazar a un titular indiscutido cuando regrese. No del todo, pero sí dio pistas de que entiende el rol. En Mondial, el mediocentro debe ser el termómetro emocional y táctico del equipo. Debe saber cuándo acelerar y cuándo pausar, cuándo dividir y cuándo retener. En este partido el control del ritmo fue relativamente cómodo, pero la verdadera prueba será ante equipos que te presionen alto durante 90 minutos en defensa. Hubo un detalle que generó polémica en el análisis posterior: el comentario del entrenador sobre el portero. Dijo que en términos generales estaba contento, pero señaló 2 decisiones que no le gustaron. Algunos interpretan eso como transparencia y exigencia, otros como una manera de sembrar presión pública. Yo lo veo como un mensaje competitivo. A nadie se relaja. El puesto de arquero en México ha sido históricamente tema sensible, y mantener abierta la competencia puede ser sano siempre que se maneje con claridad interna. Lo que sí es evidente es que el guardameta respondió cuando fue exigido en el arranque, y eso cuenta. Ahora bien, más allá de los nombres y los sistemas, hay un debate más profundo que surgió en el programa que analizaba el partido. ¿Estamos sobrevalorando este tipo de victorias? Algunos dicen que la federación logra su objetivo, que la afición se entusiasma, que se venden camisetas, que se reactiva la ilusión después de momentos difíciles. Y no es falso que el fútbol en México tiene una dimensión social enorme, que la selección funciona como elemento de cohesión emocional, pero el riesgo está en confundir alegría con progreso. Puedes celebrar un triunfo y al mismo tiempo reconocer que el rival era limitado. Puedes entusiasmarte sin perder perspectiva. El antronado en conferencia habló de actitud y atrevimiento. Algunos critican que eso debería ser lo mínimo exigible, que no se puede destacar como virtud lo que es obligación básica. Pero Wayne, el contexto de un proceso con jóvenes que debutan, con jugadores que llegan por primera vez a una convocatoria, la actitud también es un indicador de integración. No basta con tener talento, hay que demostrar disposición, intensidad, compromiso con la idea colectiva. Otro tema que se discutió fue si hubiera sido más útil enfrentar a un club local de alto nivel en lugar de a una selección alternativa extranjera. La idea suena provocadora, pero en la práctica los contextos son distintos. Un partido contra un club puede ser más intenso físicamente, pero no replica exactamente la dinámica de selección. Con arbitraje internacional, con entorno distinto, con presión mediática diferente. Cada tipo de encuentro aporta algo diferente. Lo importante es que el cuerpo técnico tenga claro qué quiere evaluar en cada uno. Mirando hacia el futuro inmediato, el mayor desafío será elevar el nivel de oposición en los próximos amistosos. Si México quiere medir realmente su progreso, necesita enfrentarse a selecciones que lo obliguen a defender en bloque bajo, que lo presionen con agresividad, que le disputen la posesión. Ahí veremos si la compactación que hoy se pidió como mejora se convierte en realidad. Porque cuando el equipo se abre demasiado, cuando queda largo, cuando los volantes presionan solos y la defensa no achica, el rival encuentra espacios. Y en el Mundial, esos espacios se castigan sin misericordia. La gestión de lesiones también será clave. Hay jugadores importantes en recuperación. Hay incertidumbre sobre tiempos de regreso. El entrenador mencionó que aún faltan varios partidos para definir la lista definitiva. Eso significa que la competencia interna sigue abierta, y la competencia bien gestionada eleva el nivel general. En conclusión, este partido deja sensaciones positivas, pero no definitivas. Deja luz moderada, deja nombres que se consolidan, deja señales tácticas interesantes,
pero también deja advertencias sobre errores en salida, sobre momentos de desorden estructural, sobre la necesidad de compactación constante. El verdadero crecimiento se medirá cuando el contexto sea adverso, cuando el marcador esté apretado, cuando el rival tenga jerarquía. Hasta entonces, cada triunfo debe celebrarse con mesura y cada error debe corregirse con humildad. El mundial en casa no se gana con entusiasmo, se compite con disciplina, coherencia y mentalidad fuerte. Y ese camino apenas se está construyendo. Y si vamos a profundizar todavía más en lo que realmente significa este tipo de partidos en un proceso mundialista, tenemos que hablar de algo que casi nunca se menciona con suficiente claridad: la diferencia entre rendimiento contextual y rendimiento estructural. El rendimiento contextual es el que depende del rival, del entorno, del momento anímico, del tipo de presión que enfrentas. El rendimiento estructural es el que permanece independientemente del contexto, el que se sostiene porque está basado en principios claros, en automatismos consolidados y en jerarquías bien definidas. En este partido, por ejemplo, la salida desde el fondo. Cuando el rival no presiona con intensidad coordinada, México puede construir con cierta comodidad, abrir a los centrales, ofrecer al mediocentro como tercer hombre y progresar con apoyos cortos. Pero la presión es alta y agresiva, la estructura se pone a prueba. En el inicio del partido vimos dudas, controles largos esforzados, y ahí se evidenció que todavía hay margen de mejora. No es un señalamiento alarmista, es una observación técnica necesaria. En non-mundial, los equipos que presionan bien lo hacen durante largos periodos, no solo 5 o 10 minutos. También tenemos que analizar el comportamiento del bloque defensivo cuando el equipo ataca con muchos hombres. En este partido, los laterales se proyectaron con libertad, los volantes pisaron el área y el equipo generó superioridades en campo rival. Eso es positivo. Habla de ambición. Pero cada proyección implica riesgo si el mediocentro no equilibra correctamente, si los centrales no ajustan su posición, si el extremo no hace el retroceso oportuno, el espacio a la espalda se convierte en una oportunidad clara para el rival. En este encuentro no se pagó caro, pero el Mundial no ofrece segundas oportunidades, Sani. Hay otro punto que merece atención: a la toma de decisiones en el último tercio. México fue contundente, sí, pero también hubo jugadas donde la elección final pudo ser mejor. A veces se optó por el disparo cuando había pase claro, otras veces se buscó el centro forzado cuando el apoyo atrás era más seguro. Son detalles que en partidos cerrados pueden marcar la diferencia. La madurez competitiva se refleja en elegir bien bajo presión. Y hablando de presión, no podemos ignorar el factor emocional. Jugar en casa un mundial es un privilegio y una responsabilidad enorme. El entrenador mencionó la conexión con la gente, el ambiente como preámbulo de lo que vendrá. Esa energía puede ser un impulso formidable, pero también puede convertirse en ansiedad si no se gestiona bien. El grupo deberá aprender a convivir con la expectativa permanente, con el análisis constante, con la crítica intensa. Otro elemento interesante es la competencia interna en posiciones clave. El delantero número 2, es un ejemplo claro. Hoy Armando González parece tener ventaja por momento y continuidad, pero el fútbol no es estático. Si regresa un competidor con mejor forma, el escenario cambia. Lo importante es que la decisión final esté basada en rendimiento real y no en presión mediática o narrativa emocional. En un torneo corto, la elección de un suplente puede ser tan decisiva como la del titular. En el mediocampo, la discusión también está abierta. Si un jugador como Lira demuestra que puede asumir responsabilidades en partidos de mayor exigencia, el técnico gana una variante estratégica. Si no, la dependencia de un titular específico puede volverse problemática. La profundidad de plantilla es clave en torneos donde las lesiones y las suspensiones pueden alterar planes en cuestión de días en días. Y aquí entramos en otro tema crucial: la planificación
física. Llegar al Mundial en el punto óptimo de forma requiere equilibrio entre carga y descanso. Los jugadores que militan en Europa tendrán calendarios exigentes hasta el final de temporada. Los que juegan en liga local también enfrentarán liguillas intensas. A la gestión de minutos será determinante. Un jugador brillante pero fatigado pierde eficacia en instancias decisivas. Volviendo al análisis del partido, hay que destacar algo que sí es positivo: a la intención colectiva de atacar con varios hombres. En goles anteriores se criticaba que México llegaba con 1 o 2 elementos al área. En este encuentro hubo presencia masiva. Hubo determinación para cerrar jugadas. Ese hábito debe consolidarse. En partidos de alto nivel, la segunda jugada, el rebote, el balón suelto en el área suelen definir eliminatorias. Sin embargo, también debemos hablar de la pelota parada defensiva. Aunque el rival no capitalizó, hubo momentos donde la asignación de marcas no fue completamente clara. En torneos grandes, la pelota parada es arma decisiva. Un tiro de esquina mal defendido puede costar una eliminación. El trabajo en ese aspecto debe ser obsesivo. El discurso del entrenador ha sido prudente, y eso es saludable. No prometió cuartos de final, no habló de objetivos grandilocuentes, no vendió humo. Esa coherencia entre análisis interno y mensaje público puede fortalecer el proceso. Pero la prudencia también debe traducirse en decisiones firmes. Llegará el momento en que haya que cortar nombres importantes si el rendimiento no acompaña a él. Debate sobre si este partido fue útil o engañabobos seguirá abierto. La realidad es que cada partido ofrece información si sabes interpretarla correctamente. Lo peligroso no es jugar contra un rival débil. Lo peligroso es sacar conclusiones exageradas. México ganó con autoridad, pero la verdadera validación vendrá cuando enfrente selecciones que lo obliguen a competir al límite en sí. Proyectamos hacia el horizonte mundialista. El reto principal será transformar estas buenas sensaciones en consistencia. La consistencia no se mide en un 4-0 aislado. Se mide en la capacidad de sostener nivel ante diferentes estilos, diferentes climas, diferentes presiones. El equipo necesita aprender a sufrir sin perder orden, a atacar sin perder equilibrio, a mantener concentración durante 90 minutos sin altibajos. En resumen, el triunfo deja más preguntas interesantes que respuestas definitivas. Y eso no es negativo. Es parte del proceso. Lo importante es que el análisis sea honesto, que se reconozcan virtudes sin ignorar debilidades. La selección mexicana tiene talento, tiene variantes, tiene ilusión, pero el salto cualitativo no se decreta. Se construye con trabajo diario, con autocrítica constante y con valentía para enfrentar la realidad sin maquillarla. El camino al Mundial continúa y cada paso debe ser firme. Este fue un paso positivo, pero todavía no es el salto que definirá el destino del equipo. El verdadero examen llegará cuando el margen de error sea mínimo y el rival no conceda ventajas. Hasta entonces la consigna debe ser clara: celebrar con mesura, trabajar con intensidad y competir con mentalidad fuerte, porque en el fútbol de élite solo sobreviven los equipos que combinan talento con disciplina y entusiasmo con estructura. Cuando hablamos de estructura, no estamos hablando únicamente de un dibujo táctico en una pizarra. Estamos hablando de un modelo de comportamiento colectivo que debe mantenerse estable incluso cuando las circunstancias cambian. Ese es el verdadero reto de cualquier selección que aspire a competir en serio en una Copa del Mundo en México. En este partido mostró momentos donde la idea se vio clara: amplitud por fuera, llegada escalonada al área, presión tras pérdida en campo rival y una intención constante de recuperar rápido para sostener el dominio territorial. Pero todavía no vimos al equipo obligado a resistir durante largos tramos sin balón. Todavía no lo vimos defender un marcador corto ante un rival que aprieta con desesperación. Todavía no lo vimos reaccionar tras recibir un golpe emocional fuerte dentro del partido. Ese tipo de escenarios son los que definen procesos mundialistas. Cuando el marcador está a favor 2-0 y el rival es limitado, todo fluye con naturalidad, los espacios aparecen, las decisiones parecen más sencillas.
La confianza se multiplica. Pero cuando el marcador está 0-0 al minuto 70, ante una selección europea físicamente dominante, o cuando recibes un gol tempranero en un estadio lleno que exige reacción inmediata, ahí es donde la madurez colectiva se pone a prueba. México aún debe demostrar que puede sostener su plan de juego bajo ese nivel de presión antes. Hay otro elemento que merece análisis profundo: la gestión del ritmo del partido. En Querétaro, después de superar el inicio titubeante, México tomó control del balón y marcó el tempo. Pero en algunos pasajes, la circulación cayó en una especie de pausa innecesaria, no estratégica, sino circunstancial. Controller out. Ritmo no es solo tocar por tocar, es decidir conscientemente cuándo acelerar y cuándo dormir el partido.